Joseph Ratzinger lleva una semana enterrado. Benedicto XVI no. Ni Benedicto XVI ni el teólogo que había en él antes incluso de ser papa. Cada vez que muere un hombre, alguien revisa su trayectoria vital. En el caso de Joseph Ratzinger es la trayectoria intelectual la que más se pondera por quienes repasan su biografía estos días. Benedicto XVI clausuró el limbo y cultivó la belleza con un piano y unos folios. Dejó 3 encíclicas y una trilogía sobre la vida de Jesús y dirigió un papado para algunos bisagra, entre otros 2 tan vigorosos como el de Juan Pablo II y el de Francisco. El primer papa que se convirtió en emérito en 700 años luchó por conciliar fe y razón, erradicando la violencia religiosa, aunque le acusaran de avivar luchas con otras confesiones. Batalló contra la pederastia, aunque le acusaran de encubrirla. Guardó la fe, aunque fuera traicionado por su mayordomo y por algunos compatriotas alemanes. Y fue el segundo pontífice en visitar la ciudad de Valencia y oficiar con el Santo Cáliz. Hoy nos interesa saber quién es Benedicto XVI, un papa precedido en la cátedra de San Pedro nada menos que por 3 santos, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y un beato, Juan Pablo I. Y para tratar de averiguarlo, hoy contamos con las aportaciones y los testimonios de don Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana durante la visita a Valencia de Benedicto XVI en 2006. Señor Camps, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué recuerdo así a bote pronto guarda en esencia de aquellos días? Del Papa, desde luego, bondad e inteligencia, que creo que son 2 rasgos que definen la personalidad, al menos que yo tuve ocasión de conocer, del Papa Benedicto XVI. A su lado está Francisco Pérez Puche, periodista y comentarista en las retransmisiones que tuve la suerte de dirigir para la Radio Pública Valenciana durante la estancia de Benedicto XVI en Valencia. Señor Pérez Puche, muy buenas noches. Buenas noches. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Qué tiempos. Y qué emoción, ¿verdad? Que estaban más jóvenes y más guapos. Pero qué emoción, qué emoción. Y yo me he quedado muy tranquilo al ver a los contertulios y sus capacidades a la hora de hablar en profundidad del Papa Benedicto. Pero como periodista me queda la parcela de aquellos días de trabajo y de aquellos días de satisfacción, por un lado, y por otro lado también contradictorios, porque Valencia acababa de sufrir un grave accidente en el metro y se reunían muchas emociones en una misma fecha, ¿no? De ello hablaremos conforme vayamos avanzando en el transcurso del programa. Contamos también con la aportación, la presencia, que agradecemos muchísimo, de don Jorge Molinero, periodista y sacerdote. Señor Molinero. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde estaba usted en aquellos días? En aquellos días estaba siguiendo, iba en el cortejo del Papa, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero iba en el cortejo del Papa. Y fue estupendo, yo creo que un asunto buenísimo para la familia. Y yo añadiría, Paco, a lo que has dicho, también la humildad. Era siempre que se estaba con él, llamaba la atención muchísimo la humildad. Qué importante es la humildad en un sabio, en un intelectual. Qué contraste, qué ejemplo también para muchas personas que no saben conjugar ambos conceptos adecuadamente. Ginés Marco completa el grupo de comentaristas con los que contamos esta noche. Es decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia. Ginés, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Qué podemos destacar a bote pronto de la figura, de la personalidad intelectual del Papa Benedicto XVI? Pues una sabiduría muy abierta a todo el mundo y un pensar y compartir con los discrepantes. Tenemos una visión muchas veces de Benedicto XVI como de alguien monolítico y era todo lo contrario. Estaba muy abierto a debatir en el sentido más profundo de la expresión. Hemos perdido muchas veces fuelle a propósito de lo que implica un debate hoy. De Benedicto XVI podemos aprender los filósofos mucho y en general todo el mundo. Pues de todas estas cosas que ya han ido exponiendo nuestros invitados de hoy y de algunas más, vamos a abordarlas todas ellas a lo largo de la casi hora que tenemos por delante de debate. Pero en primer lugar yo les pregunto a los 4, porque es el título que hemos elegido para este Nos Interesa Saber, ¿estamos ante un papa bisagra entre
un Juan Pablo II que acabó siendo santo y que tenía una personalidad arrolladora, y un Papa Francisco que no es menos arrollador y menos líder de la Iglesia Católica? Si por bisagra se entiende un pontificado de poca importancia, yo diría que no estamos ante un Papa bisagra. Parece que ha sido muy importante desde muchos puntos de vista. En concreto, ha sido el primer Papa intelectual en muchísimos siglos. Quizá habría que remontarse a algún León Magno, por ejemplo. Y después, sus aportaciones me parece que han sido muy positivas en ese mismo terreno. Aparte del magisterio, que es un magisterio excelente, el cardenal Meissner, cardenal de Colonia, lo describía diciendo que era el Mozart de la teología. Es decir, profundidad y belleza. Y esto con un espíritu abierto, no estaba acomplejado por la modernidad, porque iba por delante de la modernidad. Y con una, saldrá seguro en esta conversación, con una aportación impresionante en las relaciones entre la razón y la fe. Y muchas cosas más. Pero yo no lo considero un... Yo creo que en el siglo XX hay un momento cumbre de la Iglesia Católica, que es el Concilio Vaticano II, y después en la figura de Ratzinger veo yo que hay un gran intérprete, teólogo, asesor de Juan Pablo II, de manera que en ese sentido sí que podríamos decir, periodísticamente al menos, que es una bisagra entre el siglo XX y el XXI. Interpreta, yo creo que aconseja a la hora de frenar ciertos impulsos que vienen del Vaticano II, modera y da el paso al siguiente papado, que por otra parte no deja de navegar en un mundo que está absolutamente cambiante, ¿no? Y que del siglo XX al XXI tiene unas novedades tecnológicas y no sé si teológicas, pero tiene unas grandes novedades que afrontar. Hay una, Ginés, hay una opinión más o menos generalizada que tiende a agrupar a los tres papas, a Juan Pablo II, a Benedicto XVI y a Francisco, bajo el paraguas de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Cada uno se le adjudica una de ellas. Y además los tres tienen también un cierto nexo, se me ocurre a mí, que podríamos relacionarlo con los grandes acontecimientos del siglo XX. Ratzinger vivió el nazismo, Juan Pablo II el comunismo y Francisco el peronismo y todo lo que, en fin, la dictadura, más que el peronismo, la dictadura argentina, ¿no? ¿Podemos establecer estas dos vías de conexión entre los tres papas? Sí, hay correlación entre ellos, hay continuidad entre ellos, no hay ruptura como muchos quieren resaltar, y por supuesto el papado de Benedicto XVI tiene entidad propia. No se confunde, no se entremezcla, no se subsume en el que le precede, en el que luego le prosigue, sino que tiene una entidad propia. ¿En qué sentido? En que llamó la atención en un momento de deriva respecto al pensamiento fuerte que entra en crisis. La posmodernidad supone la abolición de los grandes relatos y supone quedarse con lo pequeño, con lo efímero, con lo que es relativo a cada tiempo y lugar. En esos momentos, ¿dónde asentar la fe? ¿Dónde asentar la razón? El Papa Benedicto XVI fue providencial, su papado, su figura, porque ahondó decididamente, decisivamente, en lo que implica una reflexión profunda, sin complejos, abierta a contrarios, pero sostenida. Es decir, no se desmentía, no encontraba escenarios hostiles y por tanto reculaba, se quedaba a dos velas. No, todo lo contrario. Era un papa con una asertividad propia en el ámbito intelectual y alguien de quien podemos aprender mucho los que nos dedicamos al pensamiento. Señor Camps, ¿usted encuentra estas concomitancias políticas? ¿Usted que es político? No, políticas no. El papado siempre está por encima de la política y de los momentos sociales y coyunturales que se viven en el mundo, porque si no, no habríamos llegado hasta aquí. 2000 años de historia y en el caso de Valencia, 1500 años de historia de la diócesis de Valencia. Desde mi punto de vista, por aportar también otra perspectiva a lo que se ha dicho que todo es magnífico y extraordinario,
desde mi punto de vista. Juan Pablo II es la culminación de Vaticano II, es papa enorme, magno, extraordinario, además de santo. Creo que es uno de los momentos culminantes de la historia de la Iglesia. Y Benedicto XVI y el Papa Francisco son como la interpretación intelectual de Vaticano II y como la interpretación de acción de Vaticano II, que serían, por un lado, el Papa emérito y, por otro lado, el Papa actual. Los concilios se celebran en la Iglesia, se han celebrado cada muchísimo tiempo. Y en Roma, pues solo dos, Vaticano I y Vaticano II, en los últimos tiempos. A mí me da la sensación que Vaticano II responde a un mundo que ya no existe. Un mundo en donde había dos bloques, el capitalista y el comunista, y el tercer mundo que se creó en los años 50 y 60, y sobre todo con la Organización de Naciones Unidas, y un mundo que pretendía no volver a pelear, aunque continuó la lucha. El mundo del marxismo, que además el marxismo era la destrucción de la sociedad y también de la esperanza de las personas más allá de la muerte, por lo tanto de la trascendencia del ser humano. Y bueno, aparece Juan Pablo II. Pablo VI hace un esfuerzo muy grande para intentar llevar la Iglesia hacia los postulados de aquel gran concilio. Digo que han ocurrido muy pocos concilios a lo largo de la historia porque me da la sensación que después de Francisco, en fin, no soy ningún experto, me da la sensación que después de Francisco el mundo ha cambiado tanto. Las redes sociales, ya no estamos en tres mundos, sino en un solo mundo, pero con unas diferencias brutales. Ya no hay 2.500 millones de personas como en el año 60, 62, 63. Somos 8.000 millones de personas. Los dos países más grandes del mundo, más de 2.000 millones, son China y la India, con unos grupos católicos pues, o cristianos más bien pequeños. Es decir, que hay un mundo nuevo y seguro que la Iglesia sabrá responder a ese momento, a esa circunstancia tan especial. Y eso a lo mejor requerirá de un nuevo replanteamiento de toda la Iglesia en su extensión en todo el planeta, porque es la Iglesia extendida por toda la Tierra, por lo tanto es la realidad, todas las culturas, todas las naciones, todos los países. Por eso, y termino, creo que Juan Pablo II es la gran culminación de Vaticano II, es un papa magno, y luego hay una interpretación intelectual y una interpretación de acción de Vaticano II, pero que todo esto va a tener que cambiar la configuración de la Iglesia actual para el futuro. Les propongo que analicemos la figura de Benedicto XVI en los minutos que nos restan de programa, partiendo de una división temporal que podríamos establecer en cuando él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, después siendo papa en ejercicio y por último siendo papa emérito. Respecto a la prefectura, se le ha considerado desde siempre el guardián de la ortodoxia. Eso algunos lo asimilan a un cierto conservadurismo extremo, casi retrógrado. ¿Qué podemos decir al respecto, Jorge? Pues al respecto de esto hay que remontarse un poquitito al final del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo dos lecturas. Una que estaba en el papel, en la prensa, en los medios de comunicación y en algunos teólogos, que no era, se fue viendo, él lo empezó a ver muy pronto, se fue viendo que no era justamente lo que el concilio quería transmitir. Y entonces este hombre que llegó al concilio como perito influyó muchísimo más de lo que la gente se cree o pensaban en los documentos del concilio. Este hombre, que era un hombre que quería que la Iglesia avanzara en la exposición de la doctrina, no con cambios asombrosos, sino simplemente volviendo a la figura histórica de Jesucristo y de los primeros cristianos, y quitarle ropaje que a lo largo del tiempo se pega a las cosas, ¿no? Por eso de vez en cuando hay que limpiar, ¿no? Entonces, esta era la postura suya. Pero en los medios de comunicación y algunos teólogos, él dice que el magisterio sirve para defender al pueblo de los teólogos. Muchos teólogos no dejan de ser universitarios ejercientes y tú sabes que en el mundo universitario hay bastante posibilidad de trepar, de figurar, y esto afectó mucho a la doctrina y en concreto en su tierra, en Alemania. Allí trabajaba, aunque no era de allí, era suizo, Hans Kim, que coincidieron mucho y pronto se tuvieron que separar porque no
y luego fue un crítico brutal de Benedicto XVI. Estas críticas, Ginés, tienen alguna base? ¿Tienen alguna base estas críticas que se le hacían en aquel puesto tan importante dentro del organigrama de la Iglesia? Bueno, tienen un sustrato mediático porque ha habido una persecución implacable por determinados medios de comunicación a la figura de Benedicto XVI. Eso es algo que ha sucedido desde el principio de su pontificado, precisamente por la herencia que traía de su participación activa en la defensa de la ortodoxia. Y luego, pues, han buscado en todo momento modos de hacerle incurrir en contradicción, de presentarle ante la opinión pública como alguien que está pues, totalmente desfasado, desubicado, etc. Y Benedicto XVI lo ha tenido muy difícil, ha sido heroico su paso por el papado. Fatigoso, había que decir también. Y por otra parte, pues, con una edad ya ciertamente avanzada, cuando asumió el reto de regir los destinos de la Iglesia, porque estaba más bien para retirarse y dedicarse a la lectura, a la música, etc., que no a la acción que implica pues, ser gobernante de la Iglesia, ser vicecristo, ¿no? Y Benedicto XVI, vamos a decir que ha tenido críticas principalmente procedentes de determinados grupos de comunicación y críticas, bueno, pues de la opinión pública, de la opinión publicada, de supuestos intelectuales y, por qué no decirlo, como decía también en este caso don Jorge, pues ha tenido críticas pues, de teólogos, incluso compatriotas suyos o próximos en vecindad geográfica que han querido, digamos, llevarle por derroteros particularmente le acuñaron la expresión del Rottweiler de Dios. Es que, claro... Creo que hay mucha gente a la que le gustaría que... Estamos hablando todavía de su faceta como prefecto, pero ahora hablaremos del papado. Pero hay mucha gente a la que le gustaría tener un papa budista o maometano o cualquier otra cosa que no fuera católico, ¿no? Bueno, a la prefectura llegan en el año 81, pero lo que... Después de escuchar a mis compañeros de tertulia, lo que intento subrayar ahora es que la evolución de la Iglesia va acompañado de un cambio bárbaro en los medios informativos, que se globalizan. La televisión probablemente una de las primeras cosas que da de una manera global ya es el Concilio Vaticano II. Y bueno, quizá del Concilio sale la Iglesia un poco como el muelle de un resorte, se expande con fuerza y el papel que tienen que hacer algunos, en este caso Ratzinger como mano derecha de Juan Pablo II es pues tomar las riendas del asunto y sobre todo en el aspecto litúrgico, me parece a mí, refrenar un poco los impulsos de transformación y de cambio. Y todo eso en un mundo que se ha hecho global en materia periodística y donde ocurren cosas inéditas como que se le pueda llamar al Rottweiler un titular, cosa que no había ocurrido jamás, porque jamás se daba esa velocidad y esa tensión en los medios informativos. Y la Iglesia tiene que acomodarse también no solo a tener un periódico, sino a difundirse en el mundo a través de la televisión. Muchas veces que nos quedamos medios. Con esos titulares, con esos headlines, con esos resúmenes apresurados de la acción que acaban catalogando y etiquetando a una persona de una manera probablemente injusta, porque aquí se habla de mucho conservadurismo en Benedicto XVI, de la ortodoxia, etcétera, etcétera, pero no mucha gente sabe que también Benedicto XVI consideró apropiado en determinadas circunstancias el uso del preservativo, que es una cosa que choca, viniendo de una persona que ha sido papa, ¿no? Vamos, todos aquellos que atacan a cualquier persona que defiende la ortodoxia de la Iglesia Católica... La lucha contra el SIDA, en fin, unas circunstancias muy determinadas, esto que acabo de contar. Todas las personas están. Lo que quieren es que la Iglesia desaparezca, para empezar, porque muchas veces decimos, es que este señor critica la actitud del Papa y lo que quiere es que la Iglesia no exista o no tenga voz, o no tenga presencia, o no tenga fuerza, no tenga potencia, o no tenga tantos seguidores como tiene, o no esté tan extendida, o sea tan independiente, o sea un Estado que no depende de los Estados, ni un gobierno que depende de los gobiernos. Y hay muchos gobiernos pues, que no entienden el funcionamiento de la Iglesia, que está por encima de las naciones y de los Estados, de los gobiernos y de los partidos políticos. Segundo, la persecución a los papas ha sido
histórico. Ha habido papas que han estado encarcelados, ha habido papas martirizados, ha habido papas perseguidos, ha habido cismas, ha habido presencia de tropas para intentar influir en las decisiones de los papas. Por lo tanto, también los católicos tenemos que deberíamos estar suficientemente tranquilos porque ataques nuestra Iglesia ha tenido constante y permanentemente. Y luego los papas, en fin, los sacerdotes en general, y las religiosas, pero los papas le hablan a un mundo, a todo el mundo. Y no hablan además solo a este mundo, sino al mundo que viene y al mundo que fue. Y a veces la gente no entiende que un papa pues habla a un señor de Sudáfrica que posiblemente sea agnóstico, o a un señor de Alaska que presumiblemente sea presbiteriano, o a un señor de Brasil que en estos momentos no sabe si dejar el catolicismo para hacerse evangelista o continuar con el catolicismo, o a una familia que ha tenido un desastre personal y familiar de salud o económico y que no encuentran la paz espiritual, o etcétera, etcétera, etcétera. Claro, estamos hablando de una cosa tan enorme, tan bestial, que cuando veo titulares de estos me parecen tan menores, tan insignificantes y tan absurdos que no hago ni puñetero caso. En cualquier caso. ¿Qué libro lleva usted en las manos? Y termino un segundo. Ay, perdón. Las críticas normalmente son a aquellos, las hacen aquellos que quieren que la Iglesia no tenga presencia, que quieren asustar a la Iglesia para que no aparezca por ninguna parte. Sí, ¿Qué es eso que lleva usted en la mano? Yo llevo aquí un libro que es una biografía hecha por la persona que más le conoce desde el punto de vista periodístico, que es Peter Seward. Sí, las famosas conversaciones con Peter Seward. Sí, y esta es una biografía de... Entonces yo lo traigo únicamente por el tomo. O sea, esto que decía antes Paco, del mundo cambiante, dificulta mucho la lectura. Y si no se lee, pues la gente oye un eslogan y entonces sí, ya es difícil profundizar si no claro, se hace. Un tuit. Queda Un tuit. Exacto. Y eso lo quería decir. También quería decir que a Benedicto XVI le ha traído mucho problema su amor a la verdad. A la verdad. Por eso yo creo que es un hombre en su timidez y también en su humildad, un hombre profundamente valiente. Es decir, que lo que tenía que decir, lo decía, no lo decía de manera agresiva nunca, siempre con un sentido positivo de afirmación de Jesucristo, de afirmación de la doctrina de la Iglesia, pero sin esos tules moraos y oscurantistas que le han querido colocar. Y esa verdad, pues a veces la gente no la entiende. Ahora hablamos enseguida, me quiero meter ya directamente en temas vinculados con el papado, pero Ginés también quería hacer alguna aportación. Pues precisamente sobre la verdad. Estamos en una crisis de la verdad a gran escala. Lo sabemos y somos testigos, partícipes y víctimas también. Parece que se contrapone la libertad a la verdad, ¿no? Por supuesto. La libertad nos hace más verdaderos, que decía Gregorio Pérez Barba 3 días después de la publicación de la Veritatis Splendor, allá por el 6 de agosto de 1993, en una tercera de ABC que hizo Época. La filosofía hoy es una filosofía en gran medida deconstruccionista, es decir, es una filosofía que procura el desmantelamiento, no tanto la demolición, pero sí la desedimentación, es decir, retirar los fundamentos. ¿Por qué? Porque incorpora una cláusula de sospecha. Un interés bastardo, vamos a decirlo así. Esto no es por amor a la verdad, algo esconde. Pues esa cultura que viene a instancias de filósofos postestructuralistas franceses, que cuando desarrollaron sus obras hace 50 años, pues eran unos auténticos desconocidos. Estoy pensando en Jacques Derrida principalmente, en Lyotard, Deleuze. Bueno, en estos momentos son libro de cabecera en todas las universidades de Europa y de Estados Unidos. Y a partir de ellos tenemos la llamada cultura de la cancelación, donde se pone la picota y donde se impidió desde la sapiencia, conviene recordar, que el Papa Benedicto XVI pudiera emitir un discurso que tenía preparado. Sapiencia es la Universidad de Roma. La Universidad de Roma. Es decir, que lo que parece como algo ajeno al mundo de la vida,
algo estrictamente académico, luego tiene proyección en los medios y tiene proyección académica. Por tanto, el mundo de las ideas que fluye a tanta velocidad hoy es un referente como para saber hacia dónde vamos y la verdad, vuelvo a decir, está en crisis. Es que esto que dice el señor Marco, vinculado con la deriva a la que muchas veces se ve sometida la universidad, así en mayúsculas, es digno de otro programa que no descarto poder celebrar, porque que uno no pueda contrastar opiniones en la universidad ya es de nota. Y a Benedicto XVI pues también han pasado algunas cosas cuando ha intentado exponer sus puntos de vista verdaderamente notables. Hablando ya del papado de Joseph Ratzinger, y por dividirlo y organizar un poco el debate de alguna manera, les propongo que hablemos de los conflictos y de los objetivos que les había propuesto. Entre los conflictos, y es al que intentaba aludir hace un momento, su famosa conferencia en Ratisbona en 2006, en la que condenó la irracionalidad de la difusión de la fe mediante la violencia, y entonces le cayó la del pulpo, porque especialmente desde el mundo islámico se consideró que esto era poco menos que una declaración de guerra. Tuvo también todos los problemas ya conocidos en su lucha contra la pederastia, llegó a pedir perdón por ello, y a pesar de eso también le acusaron de un encubrimiento. Estaba de hecho pendiente de testificar cuando falleció. Y luego tenemos todo el tema del Batilix, la filtración de documentos reservados por parte del mayordomo papal. En fin, todos estos conflictos yo no sé hasta qué punto también pesaron en su ánimo a la hora de declinar continuar con el papado. Paco. Pues yo lo que observo en el papado de Benedicto XVI es sobre todo que se ponen de manifiesto que todo lo que conocíamos de él continúa y está presente, pero que hay un choque entre el hombre de pensamiento y el hombre de gobierno y de acción. Esa es la impresión que yo podría aportar. Es decir, una cosa es tener las ideas claras y asesorar al que está gobernando, y otra cosa es gobernar. Tomar decisiones es muy difícil, sanearlo es mucho más, y sobre Benedicto XVI me da la impresión de que se acumulan una serie de complicaciones muy duras. El tema de la pederastia, pero el tema de las finanzas. También. Sí. El tema de cómo abordar la homosexualidad dentro de la Iglesia. El tema de los Vaticano Leaks, aquel que un mayordomo se descubrió y fue condenado, que filtraba noticias y demás. Es decir, es mucha tensión la que se acumula sobre un hombre de pensamiento, y eso, desde mi punto de vista, determina después lo que para un periodista es sensacional, que había ocurrido muy pocas veces en la historia de la Iglesia. Un papa que dice, me voy, renuncio, no tengo fuerzas. Fuerzas morales, fuerzas físicas también, pero fuerzas morales para abordar este conjunto, una catarata de problemas en los que hay que decidir. A pesar de todo, yo creo que tomó grandes decisiones y saneó, o empezó a sanear lo que había que hacer, pero probablemente aquello fue muy fuerte para él. Ese es el resumen que yo haría de este papado. Él ha dicho, ¿no?, que esas cosas no le influyeron en la decisión definitiva. Creo que esa decisión definitiva de la dimisión tiene que ver con su valentía, con lo que hemos comentado antes. Estas otras cosas, evidentemente, 78 años cuando llegó a... Castigan, claro. Castigan, ¿no? Y el peso del día a día. O sea, que es que un papa, yo me quejo, y a veces nos quejamos todos de que tenemos mucho trabajo, pues imagínese uno con todo el peso de la Iglesia encima y tal. Pero estos problemas los han tenido todos los papas. Y como muy bien has dicho tú, afrontó los temas con una valentía impresionante. Tema pederastia. Lo afrontó. No lo terminó porque esto es un desastre, no solo en la Iglesia, sino en la sociedad. Pero lo afrontó. El tema financiero lo afrontó también. Lo que pasa que también toma pan y moja. Era para largo, sí. Y efectivamente ahora el Papa Francisco sigue con esta misma historia, ¿no? Y la anécdota esta del discurso de este hombre ha buscado la unidad de los cristianos todo lo que ha podido, porque es un signo importante de la Iglesia.
y ha buscado también el trato con todas las religiones. Ahí, en esa conferencia, va de teólogo. Esas cosas que decías tú, de teólogo y gobernante, ¿no? Entonces va de teólogo. Y entonces cita una cita muy buena con la que él no está de acuerdo. Está de acuerdo en el fondo de lo que dice, pero no está acusando a nadie. Una conversación de 1400 entre un cristiano, un emperador cristiano de Oriente y un sabio árabe. Bueno, pues en esa conversación no se manifiesta el de acuerdo, pero hace esa cita erudita en la que sí, la yihad y todas estas cosas salen en Mahoma. Y entonces, pues se montó la que se montó, en parte por la prensa alemana, que fue recogido después rápidamente por el mundo árabe y le montaron el pollo mundial. Ginés, ¿cómo afrontó todos estos conflictos el Papa? A pesar de lo que él dijera públicamente, que también entiendo que tenía que alentar a la tropa, ¿no? No podía dejar que decayera el ánimo. Pero esto, bueno, a él le dolió muchísimo lo que sucedió en Ratisbona. La tergiversación que se hizo de esa cita. Lo que más de todos esos conflictos le afectó mucho. Fue, yo creo, el primer impacto grave que recibió en su estado de ánimo. Luego intentó, digamos, suavizar y mejorar esas relaciones que se estaban resquebrajando en el plano diplomático con Turquía, en un viaje que hizo y que bueno, pues que se mejoraron esas relaciones, pero siempre hubo, no tanto por Oriente, sino por Occidente, saña, deseo de hacer daño. Y en su caso no era persona de defenderse como le atacaban, todo lo contrario, sino que siempre respondía con mansedumbre. Respondía con, bueno, pues con un estilo apacible, con un estilo dulce que tanto han resaltado pues, los que le seguían de cerca. Y claro, en un escenario así, pues es muy difícil, es muy desgastante ver incluso que personas próximas a ti no te defienden, no salen y dan la cara por ti, y por otra parte es la Iglesia la que está en juego, no solamente la persona de un papa. Y eso al papado, digamos, le afectó, se resintió en un momento en el que desde el mundo islámico, no todo el mundo islámico, pero sí gran parte, y por supuesto desde el mundo occidental, se claudicó a la hora de poder incorporar un mecanismo defensivo. Esos son los lobos que se dice que hay en el entorno o dentro de la propia estructura vaticana, o al menos en el entorno de la Iglesia Católica. Yo quisiera apuntar sobre esta cuestión sensaciones, porque estamos hablando de sensaciones, obviamente lo hemos conocido de manera muy circunstancial y muy institucional, ¿no? Pero son sensaciones. Después de muchos siglos se han sucedido 3 papas, digamos, extranjeros, ni romanos ni italianos, que es lo que tradicionalmente se pedía en su momento cuando moría un papa, que fuese el siguiente. El papa polaco tuvo a toda Polonia detrás de él, de una u otra manera, pero era un líder nacional de primera magnitud. Se sintió arropado en su apuesta pastoral por toda la nación polaca, y además Polonia cambió de signo de la dictadura marxista a una democracia abierta y occidental. Yo creo que tal vez, una opinión, por poner aquí una opinión en el debate, de los 3 papas extranjeros que tenemos en estos momentos en su secuencia histórica, el Papa Benedicto XVI no encontró nunca el cariño y el afecto, excepto cuando fue a Colonia el año, si no recuerdo mal, año 5, en verano del 5, 2005. Jornada Mundial de la Juventud, año 5, que encontró el calor de la gente joven, alemana y de otros países que por ahí se acercaron. Excepto aquel momento, yo no he encontrado nunca esa relación de cariño y afecto de sus connacionales, de sus compatriotas. Y eso debe generar una cierta inquietud y tristeza. Alemania es un país dividido religiosamente. Los protestantes, como bien sabemos, y los católicos, fundamentalmente la parte sur, y Baviera, que es el gran estado católico de Alemania, y es el estado más importante económicamente hablando de toda Alemania, Múnich, que además vive una vida casi en paralelo al resto de Alemania, lo es de allí. En fin, todo esto yo creo que pudo significar también, en parte, cierta tristeza,
porque de comparar a los polacos detrás del Papa Juan Pablo II, como si fuese aquello un líder más allá de la propia significación religiosa, a un Papa que en su propio país, siempre que decía algo, se ponía todo el mundo en contra de él. Quizá también en Polonia había un muro que derribar y en Alemania ya estaba derribado. Es que en Alemania hay otro muro que derribar que no se ve. Eso Que es ese muro del que estábamos hablando de la posverdad, Sí. el muro de la deconstrucción de la sociedad occidental, el muro de un mundo Paco, una como reflexión nuestro. rápida y nos Sí, vamos no, a publicidad. Simplemente que estoy escuchando el mensaje de Ratisbona y tal y como yo lo entiendo, es decir, el amor y la religión no se pueden imponer a través de la violencia, me parece elemental. es Me parece un mensaje elemental que vale incluso, desde mi punto de vista, para la propia Iglesia, que se pone las comillas de guerrillera, ¿no? Y donde también tuvo él un papel a la hora de censurar esas actitudes. De eso, si queréis, luego tengo yo una anécdota personal de este tema. Pues ahora lo comentamos. Les propongo también que ahora, en cuanto volvamos de publicidad, hablemos de los objetivos del papado de Benedicto XVI, diálogo entre fe y razón, ecumenismo y algunas otras cosas, y algunos de las innovaciones que él también produjo, desde algunas más o menos anecdóticas, como por ejemplo la supresión del buey y la mula en el portal de Belén, hasta algunas, desde luego, de mucho mayor calado. Pero todo esto después de la publicidad. Hoy nos interesa saber qué queda de las aportaciones durante el papado y anteriormente como intelectual y como pastor de la Iglesia de Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger. Lo estamos intentando averiguar gracias a las aportaciones de Francisco Camps, Francisco Pérez Puche, Jorge Molinero y Ginés Marco. Yo les proponía, antes de irnos a publicidad, que abordáramos algunos de los objetivos de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI, a lo largo de todo su magisterio. Creo que el principal, ya ha salido en aportaciones anteriores, Ginés, sea el del diálogo entre la fe y la razón. Parece que la fe ha sido entendida por muchos como algo irracional durante muchísimo tiempo, y este Papa se empeñó en demostrar lo contrario. Este Papa ha sido un amante de la razón. Ha querido refrendar el papel de la razón fundamental a la hora de desarrollar una vida de fe. El Papa Benedicto XVI ha estado especialmente concernido en todo lo relacionado con ese pietismo al que se puede llegar y que se vivió en la Alemania de Kant, vamos a decirlo así, y esa visión caricaturesca que se puede tener incluso de la sociedad en su conjunto cuando hay una visión, digamos, opaca de la fe que no se abre a la razón. Y le preocupó, y mucho, precisamente porque conoció a fondo el nazismo, ese racionalismo feroz, ese pensamiento único que, digamos, extermina a quien piensa de otro modo y que está ciego al impulso, a la visión sobrenatural. Dicen los que han seguido de cerca a Benedicto XVI que su participación en la encíclica Fides et Ratio del año 1998 de Juan Pablo II fue harto evidente. Y en esa encíclica pues, se habla precisamente de esas dos alas con las que nos elevamos a través de la razón y la fe, y el peligro de hacer distingos entre una y otra, entre hacer prevalecer una dimensión en detrimento de la otra. Este aspecto es esencial en el diálogo con la ciencia también, en nuestro tiempo, y es esencial en el ámbito académico y universitario, del que Benedicto XVI no hablaba de oídas, hablaba precisamente como un auténtico intelectual, como un auténtico maestro. Pero parece que la ciencia, la razón vinculada a la ciencia, necesite siempre de pruebas tangibles, materiales. Jorge, Sí, es su campo. ¿qué oponemos a eso? Es su campo, ¿no? Es su campo. Pero ha habido mucho tiempo en el que la razón, los que defendían esa postura, después se pasaban a la filosofía. Perdona, ¿eh? Es decir, que las conclusiones científicas las interpretaban con una filosofía que ha ido muriendo sucesivamente, ha ido pasando en todos los campos. En el mismo testamento espiritual
Benedicto XVI suelta este gazapito que les ha pasado a muchos, que la ciencia en principio y en final no se opone a Dios, no se opone a la fe, lo que se puede oponer son las interpretaciones, por ejemplo en el terreno bioético, o en el terreno de cualquier otro terreno científico. Entonces esto es importantísimo. Pues no sé, como toda institución que está creada sobre un anhelo de pervivencia, pues la Iglesia Católica, su principal objetivo, nos preguntas por los objetivos de Ratzinger, pues es la adaptación a los tiempos que son cambiantes. Bueno, fue el primer papa en tener cuenta de Twitter. Claro. Por ejemplo. Claro, A ver, sí, pero puede parecer eso para empezar, anecdótico, pero no lo nos es. acaban de describir a lo largo de esta tertulia que vivimos en tiempos líquidos, en tiempos de relativismo, en tiempos en que nada parece tener un sólido fundamento y todo es, bueno, depende, ¿no? Pues yo creo que la misión que Ratzinger tuvo y la que cualquier papa sensato habrá de tener es cómo seguir navegando en esta, le llamáis la barca de Pedro, Sí. navegando en esta barca a través de tiempos que son líquidos, fluidos y muy complejos. Pero esa es cómo adaptar a la Iglesia de una manera prudente siempre a los tiempos que corren, ¿no? Y por ahí van las cosas. Me quedo con esto de la barca en tiempos líquidos. Está Claro, muy bien claro. traído. Hay que saber navegar. Don Francisco Camps, fe y razón. No es poca cosa conciliarlas. No es poca cosa, pero habría que recordar que no es una novedad. En Benedicto XVI es momento cumbre, pero no es novedad. La Iglesia lleva 2000 años combinando fe y razón, no es una novedad. De hecho, la Iglesia Católica no sería la Iglesia que conocemos si no hubiese desarrollado a lo largo de su historia pues paradigmas teológicos y filosóficos. Ha sabido combinar como nadie el impulso de la ciencia, el estudio, el análisis, las universidades, los estudios generales. Todo nace allí, nace en la Iglesia. El acopio del material que nos viene de la Edad Antigua en los conventos y en los monasterios, su difusión, su explicación, su análisis. Por eso la Iglesia es justo eso. No nos tiene que parecer una cosa escandalosa ni novedosa. El Papa Benedicto XVI hace, eso sí, cumbre, porque es un intelectual muy profundo, hace cumbre en algo tan importante y tan esencial para la Iglesia como es la constante llamada a la fe desde la razón intelectual, pensada, sosegada, debatida, analizada, que forma parte intrínseca de la realidad de la Iglesia y de cada una de sus manifestaciones y de carismas. No hay un solo carisma de la Iglesia, ninguno, cualquiera, que no haya partido de una aportación intelectual del fundador y explica por qué ese carisma se pone en marcha, o de la fundadora. ¿Por qué se pone en marcha? Siempre desde la razón, no desde un ataque de fe desmedido porque entiende que tiene que hacer algo en beneficio de la gente que lo pasa mal. No, siempre ha habido un criterio de razón en todo carisma puesto en marcha desde su propio fundador. Por eso muchos de ellos han sido santos. Apuntábamos algunos objetivos y algunas aportaciones del Papa. Yo creo que del ecumenismo pues ya lo hemos medio abordado, el afán de diálogo con las otras confesiones cristianas y también con otras religiones, el islamismo. Eso es Vaticano II. Singularmente sí, son algunas de las ideas que trascienden del Vaticano II. Y en materia de aportaciones, 3 encíclicas son muchas o pocas. Son suficientes. Suficientes. Aquí, bueno. Suficientes. Suficientes. Claro. También es verdad que fue un papado más corto que el tiempo de emérito, ¿no? Él no estaba por escribir muchas encíclicas. Él sí por hablar abiertamente de la fe. Tiene unas magníficas intervenciones en sus homilías, tiene unas magníficas intervenciones en la audiencia de los miércoles. Son fantásticas, de profundidad, de belleza, de razón, de fe, de verdad histórica, tema interesante también, de verdad histórica. Entonces, hay suficiente material, bueno, sus obras completas llenan estantería, lógicamente. Y la trilogía sobre Jesús. Buah, pues ya ¿Eso qué me dicen ustedes? En 2 palabras, Ginés, por ejemplo. ¿Hacía falta?
Hacía muchísima falta. Porque hay otras biografías sobre Jesús Hacía muchísima falta estimables. porque la visión que tienen muchos o que otros desean que se tenga como mayoritaria es la de un humanitarismo en la personalidad de Jesús. Un Jesús que hizo grandes cosas en su época, un adelantado de su época, un revolucionario, pero no un Jesús hijo de Dios, no un Jesús trascendente. Y esa visión se proyecta también sobre la mentalidad que algunos quisieran reservar para la Iglesia, es decir, que se dedique estrictamente a una labor asistencial, a una labor social, que no aporte nada más porque no hay nada que hablar que no sea eso. Y eso ha sucedido para Benedicto XVI en Alemania, lo contaba él, que personalidades del mundo africano iban a Alemania y solo, digamos, los alemanes estaban receptivos cuando hablaban de temas sociales. Los temas teológicos, más bien, había que aparcarlos porque no interesaban. Y yo quería apuntar un detalle que, a mi modo de ver, es esencial en la figura de Benedicto XVI y que se refleja en las dos palabras clave de su testamento espiritual, que tuvo tiempo para cambiarlo, pero no lo cambió. Tuvo años por delante para cambiarlo y no lo modificó. Y me refiero a firmes en la fe y no os dejéis engañar. Qué dos frases, qué dos palabras clave tan relevantes y que iluminan todo su pontificado y toda su egregia figura. Yo quisiera señalar en este momento también que, corregidme si me equivoco, en el 92 Ratzinger recibe el encargo de hacer un catecismo de manos de Juan Pablo II. Es decir, que es como si le dijeran a un político de base, decir, hazme una constitución. Claro, es una tarea descomunal presidir la comisión que hizo un nuevo catecismo, ¿no? Con gran éxito. Con gran éxito. Sí. Eso, por ahí yo tenía el dato y en vosotros me apoyo. Antes te decía que tenía una anécdota personal. Adelante. En el Escorial yo creo que fue alguna sesión de la universidad de verano o alguna cosa así de la Complutense. Y tuvimos, después de comer, una pequeña conferencia, pequeña porque éramos pocos, no éramos muchos, de prensa en el mismo monasterio. Entonces yo le pregunté, luego salió publicado porque gustó esa respuesta del Papa, le pregunté cuáles eran las principales preocupaciones de la doctrina de la fe, del dicasterio que él presidía. Entonces respondió, otra vez la humildad, diciendo que son las preocupaciones de la Iglesia, son las preocupaciones del Papa. Y me dijo las siguientes preocupaciones. En Europa y en Estados Unidos, una antropología desde el punto de vista doctrinal desastrosa. No sabemos quién es el hombre. Esto lo decía ya año 89, más o menos. No sabemos quién es el hombre. Y de ahí ya viene todo lo que queráis del aborto, la homosexualidad, todas estas cosas del relativismo que comentabas tú antes. Claro. O sea, no se sabe qué es el hombre, dijo él literalmente. Y si no hay un ponerse de acuerdo en lo que se es, no se entenderá la doctrina de la Iglesia. Sí, parecía un empeño también el de sentar bien las bases para luego poder seguir edificando. Es que si no... Dejar claras cuáles eran las bases. Pero ya que hablamos de anécdotas personales, aquí se celebró el quinto encuentro mundial de las familias en Valencia, me refiero, estamos hablando para toda la comunidad, pero en Valencia, en 2006... en un momento ciertamente difícil porque acababa de suceder el trágico accidente del metro de Valencia con 43, 46, no recuerdo, 43 muertos, ¿no era? Señor Camps, usted era el presidente de la Generalitat en aquel momento, ¿llegó a peligrar la celebración del encuentro? No, en ningún momento, pero además se adecuó, y el Papa lo entendió rápidamente, se adecuó toda la circunstancia del dolor profundo de las familias que habían perdido a sus seres queridos y también de la sociedad valenciana que estábamos conmocionados por lo que había pasado con este accidente tan terrible y tan brutal como fue el accidente del metro. De hecho, nada más tocar tierra, lo primero que hizo el Papa fue orar delante de la estación de la calle Jesús. Con él oramos todos los católicos del mundo porque estaba esa señal de comunicación que en ese momento era para todo el orbe. Y bueno, pues todos los católicos nos confundimos y nos abrazamos al dolor de las familias de las víctimas del metro.
Y luego el primer acto que tuvo en contacto con las personas ya físicas fue precisamente con las familias de las víctimas del accidente en la Basílica de la Virgen, que también fue un momento muy emotivo. Por lo tanto, es imposible no recordar aquel momento tan especial de la visita del Papa sin recordar permanentemente a las personas que murieron en el accidente y a las familias que sufrieron tanto aquel momento. O sea que hubo una fusión de sentimiento, de dolor, entre el Papa, las familias, la conmoción de la sociedad y lo que la familia en concreto significaba en aquel encuentro. No, yo quería también, al hilo de esta evocación, que la visita del Papa Juan Pablo II del año 82 también se produce en el contexto de una catástrofe, como es la riada de la Ribera, y que coge un helicóptero y se va al Cira y aquel acto memorable. Es decir, que quizá los valencianos han estado, cuando les llegaba nada menos que la visita del pontífice, pues en un mar de contradicciones emocionales, ¿no? Es decir, qué desgracia y dolor y esperanza. Y qué consuelo, sí, claro. Y desde ese punto de vista periodísticamente es muy interesante. Son dos papas que vinieron a Valencia y dos papas, y esto también a los ojos de la fe yo creo que es relevante, dos papas que oficiaron con el Santo Cáliz. Así es. Correcto. ¿No? ¿Don Jorge? Sí, sí. Los dos celebraron con el Santo Cáliz y me parece que aparte de esa circunstancia litúrgica importante, de esa gran reliquia, esto que han comentado ahora, dice, bueno, qué suerte hemos tenido en medio de la desgracia, el consuelo enorme y la alegría enorme que el mismo Papa nos haya venido a consolar en las dos ocasiones. ¿Hay fruto, Ginés, de ese encuentro mundial de las familias en Valencia? Hay fruto, ¿Qué conclusión sacamos de aquellos días? Hay fruto, hay fortalecimiento de la institución familiar. Se ha hecho muchísimo a través del Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios de la Familia, que ha tenido su sede, digamos, originaria en España, en la ciudad de Valencia. Ha habido muchos y nuevos matrimonios precisamente a raíz de este quinto encuentro mundial de las familias, y ha habido sobre todo pues, un deseo de acercarse al corazón de la Iglesia. Muchas veces tenemos una visión, digamos, parcial, fragmentada, y necesitamos conocer la Iglesia en plenitud, la Iglesia en profundidad, que es, a mi modo de ver, uno de los grandes legados de Benedicto XVI. Hay algunos elementos de la celebración, elementos materiales de la celebración, de las celebraciones de este Encuentro Mundial de las Familias, Paco, que permanecen en la Comunidad Valenciana. Sí, sí. A mí me causó gran sorpresa una visita a la iglesia Fortaleza de Castellfabib, que mi buen amigo Paco Cervera pues, creo que tenemos unas imágenes, ahí las tenemos, reconstruido a lo largo de años, y en el año, yo creo que fue en el 10, pues hicimos un viaje para ver cómo estaba la iglesia, que ya estaba funcionando y tenía pues el altar, el sitial y otros muebles que se utilizaron y se diseñaron especialmente para esa visita del Papa. Están ahí en Castellfabib y el que quiera puede ir a verlos en la parroquia. Ahí los tenemos en las imágenes que estamos mostrando en estos momentos, y es curioso y me llamó la atención porque, sí. bueno, no todo se ha perdido, Exacto. que a veces piensas que todas estas cosas son efímeras y nos queda un minuto. Los bienes materiales se pierden. Nos queda un minuto, señores. ¿Santo súbito o no? Señor Camps. Repártanse el minuto entre los cuatro, ¿eh? A mí me parece una persona santificada en su esfuerzo y sacrificio personal, pero eso ya doctores tiene la Iglesia. Pues las pancartas ya se han visto, es decir, que eso anuncia algo, ¿no? Cuando el río suena, pues hombre, es posible si que no ocurra. santifican a este hombre, si no lo canonizan, yo pierdo toda la esperanza Santo de ser Súbito. santificado. Sí, al Santo Súbito. Oiga, pues qué época histórica nos ha tocado vivir con tanto Papa Santo, ¿no? Ciertamente, en contradicción con la situación del mundo y también de la Iglesia, con estos problemas que existen. Lo que hablabas antes de las familias, el matrimonio está en una eso gravísima crisis. responde al mundo, todo va muy a prisa. Todo va muy a prisa y los procesos de beatificación también. Tan a prisa que se nos ha acabado el tiempo disponible, y esto daba para bastante más, desde luego. A ver si en una próxima ocasión tenemos la oportunidad de seguir profundizando en la figura de este Papa tan importante para la Iglesia Católica. Don Ginés, don Jorge,
Bueno, y un recuerdo al Papa Francisco, así que tenemos dos Franciscos hoy aquí, Pérez Puche y Camps. Benedictos no hemos encontrado ninguno, pero bueno, les agradezco a los cuatro muchísimo este rato de charla, de tertulia, y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre, darles las gracias y desearles que queden ustedes con Dios.